Hoy puede ser. Hoy es el Día Forestal Mundial o el Día Internacional de los Bosques. Llámelo como quiera, pero sea consciente. Exactamente, y como también lo mencionaba al principio, nosotros tenemos un bosque nativo que lamentablemente ha quedado demasiado chiquitito. Nosotros mal llamamos nuestra zona una zona desértica, donde no hay plantas, no hay árboles, no hay verde. Muchas veces se escucha eso, pero la realidad es que no hemos sabido conservar ni cuidar a nuestro propio bosque nativo. Para comentarnos mejor acerca de cuál es nuestro bosque nativo, cómo lo vamos a cuidar, si es posible una regeneración del mismo, ya está con nosotros aquí en los estudios el licenciado Pablo Montilla. Él es docente investigador de nuestra universidad y se dedica sobre todo a toda la temática ambiental relacionada con nuestro bosque nativo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias y gracias por el espacio. Muy bien. Profe, ¿de qué hablamos o cómo definimos primero que nada al bosque nativo? De nuestra zona particularmente. Bien, ahí va. Entonces, primero, para hablar de los bosques nativos, tenemos que hablar que son bosques nativos de tierras secas, ¿no? Esto que decía Tamara, nuestros bosques nativos en particular están situados dentro de lo que denominamos tierras secas. Las tierras secas se denominan aquellas áreas donde la relación entre lo que llueve y lo que se evapora o transpiran las plantas es muy bajo, ¿sí? Eso se mide por un índice de aridez. Sí. Generalmente las zonas áridas, las zonas hiperáridas, subáridas o subhúmedas secas, que casi representa el 70% de nuestras tierras, se denominan tierras secas. Entonces son bosques donde llueve muy poco. Las plantas en general se adaptan a estas condiciones climatológicas y desarrollan determinadas fenologías, determinada expresión que están adaptadas a eso, ¿sí? Entonces nuestros bosques en particular están contextualizados dentro de esas tierras secas. En particular nuestros bosques, hablamos de los bosques del Valle Antinaco, los Colorados, están dentro de una ecorregión que se llama Monte de Sierras y Bolsones, donde principalmente están caracterizados por las plantas que están adaptadas a climas secos, como los prosopis, el género prosopis, el algarrobo, que acá hacemos distintas jornadas y actividades para reconocer el valor que tienen los algarrobos, prosopis flexuosa y distintos prosopis dentro de nuestro valle. Retamo, acacia visco, distintos bosques, distintas especies que se adaptan a estas condiciones y que tenemos distribuidos, como decía Tamara, por todo el valle, ¿no? Y que lo importante que nosotros estamos estudiando hace ya más de 4 años es que esa cantidad de bosque que tenemos dentro de nuestro valle, de bosque nativo, cuando hablamos de bosque nativo, son bosques primarios, o sea que durante mucho tiempo ese bosque fue igual, no se alteró, ¿no? Claro. Todavía quedan parches de esos bosques nativos, de esos bosques primarios, y después tenemos bosques secundarios. Los bosques secundarios son aquellos bosques que después de haber realizado algunas actividades antrópicas, esos bosques volvieron a regenerarse, pero no con la misma quizá estructura, funcionalidad que tenían antes. Actividad antrópica se refiere a cuando el hombre mete mano. Exactamente, sí. Cuando el hombre mete mano, que por lo general hace daño, y después, el bosque que busca recuperarse, ese sería un bosque secundario. Ese sería un bosque secundario de los cuales tenemos. Nosotros principalmente estamos estudiando remanentes de bosque nativo, de lo más parecido a bosque primario, que todavía, por eso el lema de una de nuestras campañas publicitarias aún queda bosque de la campaña de difusión, pese a todas las actividades que se han realizado en el valle, que ahora podemos comentar, todavía queda bosque primario, bosque que mantiene estructura similar a la que teníamos antes. ¿Y cuáles son las consecuencias de haber perdido ese bosque? Porque mucha gente no conoce que la interconexión que hay entre especies de la flora, de la fauna, y cómo eso repercute en nuestro día a día. Perfecto. Nosotros lo que identificamos en base a revisión bibliográfica, muchos talleres que hemos hecho en el territorio con los productores, productoras, campesinos, es que había cerca de 233.000 hectáreas allá por 1850, según estudios hechos por científicos, colegas como Facundo Rojas, Ulla Carlin y demás, a principios de 1850, ¿no? Teníamos cerca de 233.000 hectáreas de bosque nativo, y hoy sabemos por estudios que ya hemos realizado y relevamientos que quedan cerca de 28.000 hectáreas de bosque nativo, ¿no? O sea, después de 150 años del hombre meter mano, como decís, ha quedado muy casi poco remanente, casi nada, ¿no? Se ha perdido casi 4 partes de ese bosque
ese bosque nativo que teníamos. Y el bosque tiene una relación muy íntima con el territorio. O sea, nosotros, si nos paramos a principios del siglo XX, acá había mucha comunidad campesina. Y esa comunidad campesina tenía mucha relación y vínculo con el bosque nativo, ¿no? Entonces, por el lado social, al perder el bosque nativo, siempre decimos, se pierde la posibilidad de esas comunidades campesinas de poder reproducirse socialmente a través de ese bosque, ¿no? Poder encontrar el material con el cual trabaja el día a día. Por otro lado, los bosques a nivel ecológico cumplen un montón de funciones, ¿no? Principalmente, una de las cosas que más siempre se denota es la importancia de cómo alberga biodiversidad, ¿no? Muchos de esos bosques fueron reemplazados en ese cambio en el uso del suelo por sistemas más simples, por sistemas de cultivos de un solo cultivo, una sola especie, como el olivo, como la vid, como el nogal. Que se ve mucho en Vichigasta, por ejemplo. Que se ve mucho en Vichigasta. Un bosque importante y de pronto con el desmonte tenemos estas plantaciones que demandan de mucha agua. Exactamente. Justamente una de las cosas que estamos analizando y que fue motivo de la tesis de maestría es cómo cambió la superficie. Mira, por ejemplo, lo traje anotado, en 1988 había 1.400 hectáreas de cultivo de olivo en Vichigasta y en el 2018 había 11.000 hectáreas de cultivo de olivo, o sea, un incremento de casi 700% en 20 años, y para poder incrementarse de esa forma consumió mucha tierra donde había bosque nativo, ¿sí? Entonces, una de las funciones que cumple el bosque nativo es albergar biodiversidad, y con eso un montón de funciones ecológicas que cumple el bosque nativo. Condiciones climáticas, a regular el microclima, ¿no? Por ejemplo, la primera mitad del siglo XX, uno de los principales usos que tuvo el desmonte fue para aumentar o para alimentar la producción del ferrocarril, claro, y la minería, ¿no? Porque el ferrocarril necesitaba energía y esa energía venía del carbón. Esa energía que liberaba al quemar el carbón o al quemar la leña de bosque nativo, esa energía que ya no tenemos acá, ¿no? Y ese bosque nativo, ese CO2 o esos gases que emiten, ya no podemos absorber, ¿no? Entonces ahí se ven relatos incluso que en ese tiempo, a principio del siglo XX, Pedro Bazán decía que ya se ve que llovía menos, ¿no? No sé con qué rigor científico lo decía, pero también se percibía que la pérdida del bosque nativo a principios del siglo XX estaba trayendo consecuencias microclimáticas, ¿no? Además de otras. Bueno, es que quedan justamente todos esos, más allá del rigor científico, pero quedan todos esos documentos, esos comentarios, y alguna vez alguien habrá escuchado que el bisabuelo dijo que tal cosa, pero ha pasado en todo el país, en todo el mundo, donde se ha arrasado por el paso justamente de la civilización, que después han cambiado. Bueno, así estamos. Claro, así estamos a nivel global. Claro, sí. Bueno, las consecuencias se ve, ¿no? Esa pérdida de bosque nativo. Lo primero que nosotros identificamos es esto que decías vos, la desertificación, ¿no? Los altos índices de degradación de la tierra que tenemos dentro del valle, que son de los más altos que se pueden medir, según estudios hechos por el IADISA, que es el Instituto Argentino de Investigación en Zonas Áridas, en Mendoza, el CONICET. Ellos determinaron los índices de degradación en todas las tierras secas de Argentina, y acá los índices que tenemos son los más altos. Curiosamente, los índices más altos se dan el bosque nativo de acá, el grueso del bosque nativo, según los relatos y los estudios científicos y trabajos de historia ambiental, iban del norte de la ciudad de Chilecito en forma de triángulo invertido hacia los Colorados, ¿no? Ahí estaba toda la masa boscosa que teníamos de bosque nativo, principalmente de género Prosopis. Toda esa masa, en la primera mitad del siglo XX, casi que se va por estas dos actividades que dijimos. Entonces, con ello se fueron un montón de especies que quizás ni llegamos a conocer, que quizás muchas tenían uso medicinal, como hasta el día de hoy siguen teniendo, y hoy no están. Esas relaciones que bien vos decías que se dan entre diferentes elementos que hay en la naturaleza, que al interactuar empiezan a aparecer cosas nuevas que no sabemos, propiedades emergentes, como las llamamos en ecología. Todas esas interacciones se fueron perdiendo, y con ello se fueron perdiendo un montón de funciones que no solo se beneficia la naturaleza no humana, sino la naturaleza en general, ¿no? Porque había otra mirada, ¿no? El paradigma de antes era distinto al no reconocer esta interconexión, esta necesidad entre especies, flora, fauna, para el medio ambiente, y cómo eso repercute en la humanidad. El paradigma era otro, sobre todo con una mirada detractora de todo lo nativo, de pronto
hay cosas que uno aprende hasta el día de hoy, ¿no? Lo nativo es feo, hay que sacar los yuyos, priorizar el césped en la casa en lugar de dejar que crezca ese monte haces nativo. Patio, le pones palmeras, retropicales. Bueno, vamos al parque de la ciudad, ¿no? Haces un parque hecho con políticas públicas y pones especies que no son nativas y que demandan de mucha agua. Ahora la pregunta es, ¿cómo conservamos el bosque nativo? Empezando desde lo pequeño. O sea, yo en mi casa, ¿cómo puedo colaborar a que esas pequeñas especies prosperen? Claro. Bien, ahí nosotros identificamos como cuatro cosas que podemos hacer para lo que es conservar, ¿no? Principalmente, que son cosas que tampoco inventamos, sino que se hacen todo el mundo. Primero es difundir y profundizar los conocimientos que tenemos del bosque nativo, ¿no? Para eso nosotros estamos justamente finalizando un proyecto que tratamos de ir a las comunidades, tratamos de relevar bibliografía, usamos imágenes satelitales, salimos a campo, antes comentamos, fuimos con 42 grados al norte del valle a ver los ríos en escorrentía que todavía existen ahí al norte del valle. Sí. Entonces primero generar conocimiento fidedigno, conocimiento válido y conocimiento también participativo, ¿no? Nosotros así hicimos varios talleres de historia oral sobre el territorio y los bosques en Campana, en Onogasta, en Tirimuki, donde poníamos los mapas y los productores, las campesinas nos marcaban dónde había bosque, cómo se conserva. De hecho, en Tilimuki ahí había unos parches importantes. En esto que, como decía Galeano, que el pasado tiene cosas que interesan al futuro, ¿no? Entonces, si queremos planificar un futuro con más bosque, bueno, tenemos que conocer la historia que tenemos en el territorio, que es muy rica, ¿no? Para no improvisar, o sea, que no venga alguien una política pública y diga, voy a hacer un bosque acá, lo voy a recuperar, y después el bosque no prospera porque no había historia. Tal cual, y porque era muy, muy vertical quizás. Otra cosa es la conservación, ¿no? Ahí tenemos 2 leyes para poder conservar, que es la Ley Nacional de Conservación de Bosque Nativo, que es la 26331, y tenemos una ley provincial, que es la 9711, que promueve actividades y identifica dónde queda el bosque nativo dentro del valle. Entonces esa es una política que hay para conservar. Después podemos evaluarla en otra charla. Sí, ¿qué tan efectiva es, ¿no? ¿Qué tanto se cumple o qué tan efectiva es eso? Sí. Y las últimas 2 son de educación ambiental, que nosotros hicimos muchas tareas de ir a los colegios y fomentar la educación ambiental a través de charlas de bosque nativo, y la restauración, ¿no? Esto que decía Tamara, quizás uno en la casa puede elegir por plantas nativas en vez de poner plantas exóticas, en las áreas verdes. Hace poquito nos juntamos también con una agrupación que proponíamos esto de las rotondas, utilizar plantas nativas, que las rotondas acá en la ciudad tenemos todas desertificadas. Podemos poner árboles nativos que consumen mucha menos agua, que están mucho más adaptadas. Bueno, en eso me pasó una experiencia viajando por Perú, de ver en las plazas públicas, que son centros muy importantes del país, ver sus propias especies de algarrobos adornando esas plazas, algarrobos cuidados que te dan una sombra impresionante y que quedan muy lindos cuando son cuidados y acomodados para esos sectores públicos. Y no requieren de demasiado cuidado. Ahí está la planificación y lo ves de norte política. a sur, en todo el país. Las plazas tienen eso y tienen muy pocas exóticas. Claro, sí. Bueno, acá tuvimos la etapa sarmantiniana también, que es para otra charla. Como Sarmiento es muy claro en esto de hacer los parques, y él trae muchas especies. Sarmiento trae muchas especies de Europa. Bueno, los plátanos de los que tanto se quejan los porteños. Él y Miguel Tais diseñan, por ejemplo, Rosedal, que son el Parque San Martín. En Mendoza son un parque hermoso, de una calidad increíble, pero donde esto que decía vos, Tamara, lo nativo estaba mal visto y lo europeo era... Yo tengo una teoría con el político que no te, por ejemplo, que no te foresta con plantas locales. Porque el político se va en 4 años y no lo va a ver al parque. Entonces, con suerte se va en 8. Suerte para el político, no sé si para el pueblo, pero digo, que se va en 8 y no lo va a ver. Claro, sí. No puedes poner un algarrobo grande, necesita 300 años para un algarrobo grande. Entonces, trae. Poner plantas de plástico, no importa, porque se vea bonito ahora ya. Y hay por un lado, una falta de incentivo al futuro también. Sí. Pero vos fíjate, yo cursé una facultad de agronomía en Buenos Aires, y con agrónomos, y es un problema, creo, transversal a un montón, ¿no? Si bien lo político es un componente claramente importantísimo, pero esto que decía antes, ¿no? Quizá el progreso que decías hoy, Tamara, y la modernidad anuló posibilidades de pensar futuros distintos a
a los que tenemos. Como que copiamos muchas cosas de afuera sin pensar aparte, o problematizar sobre las que tenemos nosotros. Y que no se iban a adaptar a la región, al clima, un montón entonces, de lo mismo, no circunstancias. importa, vení, ponelo ahora, se va a secar en 3 meses, señor político. No me importa, yo lo inauguro ahora. Dale. De hecho, anteayer estaba en el Parque de la Ciudad acá y había una palmera cortada por abajo que se había secado. ¿Y sí? Fíjese que hay un algarrón, una esquina del Parque de la Ciudad que está iluminado con un... Sí, que es el único árbol que está iluminado con un reflector de abajo. Bueno, que quedó como si fuese una estatua, un monumento, ¿no? Y es el único árbol que da un montón de sombra. Y lo pienso también en la universidad, en los algarrobos que han quedado y en la pelea constante de los autos para poder estacionarse debajo de ese algarrobo. Y en esto me pasó con mucho dolor de ver en el fin de semana que están talando un pimiento muy viejo, que habrá tardado 100 años en tener el diámetro que tiene su tronco en estar así, pero lo están cortando porque altera los cables que están justo en la esquina de Chilcal. Claro. Bueno, lo están por talar abajo y me parte el corazón porque es un árbol magnífico en su tamaño, en la sombra que daba, en un montón de cosas, va a desaparecer y toda esa avenida va a quedar ya sin absolutamente ninguna sombra. Entonces ahí también volver a decir, no hay herramientas que nosotros tenemos como ciudadanos para reclamar la conservación de bosque nativo. En particular hay una ley, la 9711, que protege los árboles nativos, ¿no? Por ejemplo, el agoribay, el falso pimiento, en la casa de mis padres también lo han cortado de delar para hacer, se puede hacer reclamo. Por eso digo que también hace falta mucho conocimiento de la universidad, en las carreras, hasta después en los colegios y a nivel político. El año pasado dimos una charla en el Consejo Deliberante sobre bosque nativo y muchos recién se enteraban o recién coincidían con nosotros en problematizar que quizás algunos modelos productivos están afectando la naturaleza de los bosques nativos, ¿no? Más allá de todo esto que hablamos y conscientes de que el terreno perdido no se va a poder recuperar porque ya está construido y demás. Una cosa es hablar de conservación. ¿Se puede recuperar bosque nativo? Se puede recuperar, esa es una... O sea, no sería bosque nativo, digamos. Si hacemos una implantación... Entraría en esta etapa de sucesión, ¿no? Esto que decíamos antes. Quizás tendrías un bosque terciario, un bosque secundario y después... Pero después tendrías un bosque que tendría los atributos para poder cumplir con las funciones ecosistémicas que decíamos recién cumplía un bosque nativo, ¿no? Albergar biodiversidad. Y sus hijos serán bosque nativo. Y sus hijos serán por los siglos bosque nativo, pero es muy, muy importante las áreas protegidas. Por ejemplo, en Vichigasta tenemos una reserva natural, que es la Reserva Natural de Uso Múltiple de Vichigasta, que justamente fue iniciativa de los productores, los campesinos y campesinas, para poder frenar el avance agrícola del olivo sobre áreas de parches nativos, y hoy la reserva está ahí sin un alambrado, sin un cartel, sin nada. Entonces es importante que cuando hay bosque nativo poder identificarlo. Se pueden acercar a la universidad, dejamos el contacto, identificarlo. Si se está talando, se puede hacer la denuncia tanto en Gendarmería Nacional, que toma ese tipo de denuncias, a la Secretaría de Ambiente, acercarse al municipio. Hay muchos vecinos, como decía Tamara, que se organizaron, por ejemplo, en San Nicolás, para que no corten los algarrobos cuando estaban urbanizando. Tratar de conservar, porque si no te gusta el árbol nativo, sabés que cumple un montón de funciones que va a hacer que en esta zona donde cada vez va a ser más calor, apacigüe esos golpes de calor, ¿no? Pero son decisiones. Más allá del progreso y todo, son decisiones y si lo pensás un poquito más le encontrás una vuelta. Yo siempre recuerdo esto, quizás vos también que viviste en Buenos Aires alguna vez pasaste por ahí. Yo vivía en Villa Crespo, o sea, Avenida Corrientes al 4000 y pico. Hay una, si mal no recuerdo, es una pinturería que debe estar en Corrientes al 3000 por ahí o al 3500, que se construyó en un lugar donde había un gran árbol. Entonces la pinturería tiene en el medio el árbol. El árbol, bueno, mirá, se construyó y tiene todo como un gran cantero todo, y el negocio, está el negocio y el árbol está en el medio. Los muchachos entran, lo riegan, todo, y está, o sea, ¿qué más? Creo lo que lógico ahora hubiese sido que lo lógico para la época, lo cortamos, lo sacamos. No, dejaron el árbol en el medio. Que creo que ya no es una pinturería que venden motos. Puede y ser, continúa y han claro, porque toda la construcción se hizo contemplando ya, y era como un cilindro vidriado y todo para que bueno, ahora está más normalizado eso. Hay construcciones que en vez de cortarlo, ya tienen el pulmón, pero eso habrá sido un barbarie. No, porque esto era viejo, tiene que haber sido en los 70 que se construyó eso. Grande, claro. Algo que yo te quería preguntar y que va en consonancia a lo que
mencioné antes, es posible que yo, poner en mi casa, quiera armar un jardín de bosque nativo y ese jardín prospere, porque he escuchado también de que no, que el algarrobo es medio rebelde, va a crecer donde se le antoje, no lo podés hacer crecer en tu casa. ¿Qué va a suceder si yo quiero armar eso? No, es posible. También cuando decimos construir un jardín nativo, que está genial la propuesta, no solamente tenemos los árboles, sino tenemos un montón de especies aromáticas, incluso ornamentales, como la pichana, que es hermosa, que ahora está en flor amarilla, que es hermosa, que son arbustivas. Entonces se puede poner un algarrobo y abajo una pichana. Poder sí se puede. Nosotros en el IANRA hemos hecho en un momento un mini vivero de algarrobos. La semilla de algarrobo tiene que escarificarse, o sea, ese proceso tiene que hacer, nosotros tenemos que imitar el proceso que hacen los pájaros cuando se comen la vaina del algarrobo, pasa por el tracto digestivo y los jugos gástricos ablandan, por así decirlo, la semilla y la dejan preparada para germinar. ¿Y cómo se produce artificialmente ese proceso? Se puede imitar con una lija muy suavecita, lijándolo y dejándolo una noche en agua. Ajá. Al otro día lo sembrás y con eso estás imitando ese proceso. Es buen dato, del juego. Sí, ahí hicimos también un taller con los chicos en Vichigasta junto con Maricel Ormenio, que ellos trabajaban haciendo plantas nativas. Podés poner un algarrobo que se va a dar perfecto, de hecho conocemos casos de colegas que han puesto algarrobo, y podés poner alrededor otras plantas nativas. O mismo al estar el algarrobo, que es una especie clave en este ecosistema, van a empezar a surgir otras especies claves, porque los pájaros alimentan a esas especies, entonces empiezan a darse esos vínculos, esas interacciones que se cortan o se rompen cuando uno pone una especie nativa, ¿no? O una especie exótica, ¿no? Sin demonizar a la pobre especie exótica que no tiene la culpa de terminar en el parque de la ciudad, ¿no? Pero eso mismo, pero en otro lugar. Pero es una cuestión cultural y esto del cambio de paradigmas, o sea, no vamos a señalar ni a demonizar, pero está bueno empezar a educarnos, empezar a hablar del tema y ver esta parte me parece fundamental. La especie nativa requiere de cuidados, pero quizás no tantos ni excesivos como la especie exótica que encima que sufre, y agua, y el agua que es un elemento clave que cada vez tenemos menos y que los escenarios futuros cada vez son más problemáticos. Entonces, en la conservación del agua, que es un recurso y un bien común vital para estas zonas, estas plantas nativas están mejor adaptadas a poder racionalizar esa poca agua que hay. Y pasándolo ya al contexto macro, con esto que está pasando en Buenos Aires, en La Plata y demás, las inundaciones que uno ve a diario, además de que sí, hacen falta políticas públicas de drenaje y todo lo que quieras, es por la desaparición de bosques nativos y de humedales en zonas estratégicas para que esa inundación no te pase en el centro urbano. Sí, eso en Córdoba está muy bien estudiado y cada 2x3 en Córdoba tiene ese problema, ¿no? El uso del suelo urbano o la demanda de uso del suelo urbano generó presión sobre áreas de bosque nativo. Al desmontarlo, después vienen las grandes lluvias, en algunas zonas cada vez van a ser peor y generan estos fenómenos de escorrentía o de riesgo aluvional. Acá lo tenemos en el río Sarmiento. No sé si ustedes están viendo cómo nosotros estamos preocupados, cómo está avanzando la organización y el desmonte. Está pegado y está pegado en zonas donde históricamente tienen riesgo aluvional, ¿no? Y por eso se está haciendo una investigación muy buena sobre la línea de ribera que le están llevando a cabo desde la universidad, que es un llamado de atención. Está bien que necesites tu terreno para construir tu casa, pero no lo construyas donde te lo va a llevar el río. Ahí está lo que decías antes vos, ¿no? La planificación, esto que comentabas vos antes, ¿no? Cómo planificamos el territorio, dónde vamos a dejar áreas naturales y en fin. Qué lindo tener la casa acá al lado del río, sí, pero no adentro. Claro, sí. No, aparte saber que en cualquier momento puede haber una lluvia extraordinaria o estos eventos extraordinarios, como decías vos, que está pasando allá, y que ya no tenés esa barrera que te protegía, que era el árbol, que era la vegetación. Como se dice, el río siempre va a buscar su cauce, así que pensémoslo un poquito más o alimentémonos justamente de investigaciones como esta que se está haciendo. Pablo, es un gusto siempre. Bueno, muchas gracias, gusto. Así que bueno, ya buscaremos otra excusa para llamarlo. Acá dejamos unos materiales. Eso mismo. ¿Dónde puedo adquirir esos materiales? Acá dejamos en la radio, donamos 10 stickers materos para que los pasen a buscar. Justamente yo necesito renovarlo. Bueno. El tema con el termo de casa, yo lo tengo en el termo de casa. Quedan 8 entonces. Este tiene como goma, entonces en este no lo puedo pegar. En el de casa sí, pero claro, lo lavás, de vez en cuando lo lavo al termo también y se me... Resisten bastante igual. Sí, pero ya tiene como un año y medio. Pero es una excelente campaña de difusión que están haciendo a través de folletería acerca
acerca de cómo cuidar y reconocer nuestro bosque nativo. Tal cual. Hay un Instagram también que es @bosques de La Rioja, donde ahí vamos colgando información del proyecto y de divulgación. O sea, el proyecto tiene una componente de divulgación muy fuerte, es un proyecto interdisciplinario, entonces hay diseñadoras, hay comunicadores, que, por hay ejemplo, hoy es el día de la diseñadora en imagen y está. sonido. Elena Almendra, ahí está. Por eso la habíamos diseñadora del hablado de Elena proyecto, desde temprano. que grande. Ni sabía ella, pero lo saludó. Entonces hacemos este tipo de campañas. Ahí en el Instagram pueden incluso bajar material que tenemos para trabajar en los colegios. Y bueno, acá dejamos 8, entonces Bien. 8 stickers para que los quiera chicos, pasar a pero- buscar los estudiantes, las estudiantes que están por acá, que los busquen. Que los busquen. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por visitarnos. Seguramente te estaremos invitando Cuando a lo quieran. largo del año. Docente investigador del UNDEC, licenciado Pablo Montilla, dedicado y comprometido a toda la temática que tiene que ver con la conservación de los bosques nativos. Pasó en la mañana aquí en Hoy Puede Ser. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.